Julián Ortega comenzaba cada mañana, con la precisión de un cirujano, un reloj suizo en la muñeca izquierda, camisa blanca sin una sola arruga, y un café solo servido exactamente a las 7:15 y a las 7:30. Estaba sentado tras el escritorio de madera, oscura en la cima del rascacielos que llevaba su apellido. Desde allí observaba Madrid como si fuera un tablero de ajedrez. Le gustaba esa altura, le hacía sentir que todo estaba bajo control, que todo, incluido él mismo, funcionaba según las reglas que él había escrito. Julián no era cruel, solo eficiente. Guay en su mundo. La eficiencia no dejaba espacio para excusas ni sentimentalismos. Había construido su imperio piedra por piedra, sacrificando relaciones, horas de sueño y cualquier atisbo de debilidad. Había aprendido desde muy joven que la vulnerabilidad era un lujo que solo los fracasados podían permitirse a la mañana en que todo cambió. Julián llevaba un traje azul marino hecho a medida, con gemelos de plata y zapatos lustrados a espejo. Estaba revisando una propuesta de fusión con una firma alemana. Cuando alguien llamó suavemente a la puerta, no levantó la vista. «Adelante», murmuró, sin dejar de subrayar con lápiz rojo una cifra que no cuadraban. Era Pedro, el asistente más joven del equipo. Aún temblaba cada vez que debía hablar con Julián, como si estuviera entrando en el despacho de un rey medieval. Pedro carraspeó, sosteniendo una tableta entre las manos como si fuera un escudo. «Disculpe la interrupción, señor Ortega, pero es sobre la señora Rosa». La señora de la limpieza. Julián alzó una ceja, sin disimular el fastidio. «¿Qué pasa con ella?» «No se ha presentado por segundo día consecutivo y no ha llamado». El silencio en la sala se volvió. Denson Julián apoyó lentamente su bolígrafo sobre el papel. En condiciones normales, habría pedido que se encargara recursos humanos. De hecho, en su cabeza, ya estaba moviendo el incidente a la carpeta mental de problemas menores. Pero algo, una molestia, una grieta, en la rutina perfecta, lo detuvo. «Ella ha faltado antes». Pedro negó con la cabeza. «Jamás, nunca había fallado». Julián desvió la mirada hacia la ventana. El sol apenas empezaba a filtrarse entre los edificios, tiñendo el cristal de tonos dorados. El mundo seguía en orden, pero dentro de él, algo. No. La señora Rosa era para él un engranaje más de la maquinaria que mantenía su oficina. Impecable, invisible en silenciosa, innecesaria, pero nunca, hasta ese momento, humana. «Dame su número», ordenó finalmente. Con voz baja pero firme. Pedro parpadeó, sorprendido. Julián Ortega no llamaba a empleados de base, pero obedeció y escribió el número en una hoja de papel. Julián lo tomó entre los dedos. Su caligrafía era redonda, casi infantil. No sabía exactamente por qué lo hacía. Tal vez por orgullo, tal vez porque no soportaba que algo escapara a su control. Marcó mientras el tono sonaba. Ensayaba mentalmente lo que diría. Algo directo, profesional, sin emoción. Soy Julián Ortega. Su falta de responsabilidad tendrá consecuencias. Era una frase que había dicho 1000 veces antes, pero cuando al fin alguien contestó, no fue la señora Rosa. Fue una voz pequeña, aguda. «Hola». Un segundo de silencio absoluto, luego otro. Julián supo que nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. Afuera, las nubes empezaban a dispersarse. Dentro del despacho, Julián sostenía el teléfono sin saber qué decir. Esa voz infantil, tan suave, tan inesperada, había abierto una fisura en su mundo blindado. Y por esa fisura estaba a punto de entrar algo que él no sabía que necesitaba. La verdad, y la verdad. Tenía 6 años y un corazón demasiado grande para cargar tanto sola. «Hola». Esa palabra dicha con un susurro que apenas atravesaba el auricular
golpeó a Julián como un eco inesperado en una sala vacía. No era la voz de una mujer adulta, no era la de una empleada que intentaba justificar una ausencia. Era una niña. Por un momento, Julián pensó que se había equivocado de número. Miró la hoja de papel otra vez. Era el número que Pedro le había dado. ¿Está tu mamá?, preguntó, con una voz que no reconocía como suya. Paja. Menos firman la línea. Permaneció en silencio por un instante largo. Y luego, como si esas palabras hubieran estado esperando su turno durante horas, llegaron las 4 que cambiaron todo. Mi mamá está enferma. No fueron dichas con drama, no hubo lágrimas ni súplica, solo una certeza resignada que apretó algo dentro de su pecho. En Julián tragó saliva. ¿Y tú, cómo te llamas? Alma, respondió ella, casi sin aire. Tengo 6 años. Se hizo el silencio otra vez, pero esta vez fue distinto. Julián ya no estaba en su despacho de cristal, rodeado de informes y pantallas. Estaba ahí, en esa voz pequeña, frágil, valiente. Mi mamá dice que tiene que ir a trabajar, pero no puede levantarse de la cama. Hubo una pausa. Why, Louis? Como si se tratara de una solución práctica, lógica, casi adulta. Alma dijo, yo puedo ir a limpiar si usted quiere. Julián se quedó sin aliento. Cerró los ojos un momento. La imagen fue instantánea. Una niña de 6 años, con una escoba en la mano, tratando de llegar al cubo de los productos de limpieza. De pie sobre una silla para alcanzar el fregadero, Ana había dedicado su vida a las cifras, a los márgenes, a la optimización. Había despedido a decenas por llegar tarde. Había cortado presupuestos sin pensar en las caras que se ocultaban detrás. Pero ahora, esa voz lo había desnudado, lo había arrancado de su pedestal de mármol y lo había dejado humano. No, Alma, dijo por fin, y su voz tembló. No tienes que hacer eso. Es muy valiente de tu parte, pero no es tu responsabilidad. Silencio. Luego, un susurro más débil, más honesto, más real. Es que necesitamos dinero. En esas 4 palabras, tan simples, tan dolorosamente ciertas, lo golpearon más fuerte que cualquier junta de accionistas, que cualquier fracaso profesional. Necesitamos dinero. De pronto, Julián ya no era el hombre con el control absoluto. Era un niño otra vez, sentado al borde de la cama de su madre, viendo cómo ella ocultaba el dolor con una sonrisa para no preocuparlo. Recordó esa sensación, el miedo disfrazado de normalidad, la angustia que nadie decía en voz alta. Al otro lado de la línea, Alma seguía en silencio, tal vez esperando que él colgara, tal vez esperando que le dijera que su mamá estaba despedida. Pero Julián solo pudo decir una cosa: lo siento, y no sabía si lo decía por ella, por su madre, o por él mismo. No pasa nada, susurró Alma, pero ambos sabían que sí pasaba. Cuando la línea se cortó, Julián no bajó el teléfono enseguida. Se quedó con el auricular en la mano, mirando la ciudad desde su ventana. Todo seguía igual. Pero dentro de él, algo se había roto. Por primera vez en años, el hombre que tenía todas las respuestas no sabía qué hacer. Minutos después, aún en silencio, Julián marcó otro número. Esta vez no era para cerrar un trato, ni para coordinar una reunión. Era para cancelar su agenda. Y mientras se ponía el abrigo, supo con certeza que su día ya no sería el mismo, porque una niña de 6 años le había recordado que, detrás de cada ausencia, podía haber una vida entera esperando ser vista, y él estaba por ir a verla. El GPS marcaba el destino, pero Julián no necesitaba verlo. El contraste era evidente. Había salido del centro financiero de Madrid, con sus edificios de vidrio y cafeterías minimalistas, para entrar en un barrio que el progreso parecía haber olvidado, en calles estrechas, aceras resquebrajadas por las lluvias y los inviernos, edificios bajos, con fachadas descascaradas, ropa colgada en los balcones,
como pequeñas banderas de resistencia. El barrio de Lavapiés no aparecía en sus mapas mentales, no en los que contaban. Aparcó frente a un bloque de ladrillo desgastado. Durante unos segundos no se movió. Sus manos seguían en el volante. Sintió algo que no recordaba haber sentido desde su primer día como becario: miedo. No a que le hicieran daño, sino a no saber qué hacer. Ann subió los escalones despacio. El ascensor estaba roto y el eco de sus pasos resonaba entre las paredes. Cada piso tenía ese olor mezcla de lejía, humedad y café viejo que solo se encuentra en los edificios, donde la vida no se detiene ni para quejarse. Ann buscó el número del apartamento. No había placas. Tuvo que leer con dificultad los números, escritos a mano en cinta adhesiva. Ali estaba frente a una puerta de madera desgastada. No sabía si tocar fuerte o despacio. No sabía siquiera si debía estar allí. Era un ejecutivo de traje de 3 piezas, con zapatos italianos, parado frente a una casa que no tenía timbre. Su mano se alzó, dudó un segundo, y golpeó suavemente en silencio. Luego, pasos ligeros. Casi de puntillas, la puerta se entreabrió. Apenas unos centímetros, y entonces Julián vio unos ojos enormes, de un azul grisáceo, mirando hacia arriba. —¿Eres el señor del trabajo de mi mamá? —preguntó Alma, con voz baja y seria. Llevaba un vestido rosa con un lazo en el cuello. Sus rizos rubios estaban recogidos con una diadema vieja, desgastada por el uso. No sonreía, solo observaba, como si intentara medir si él era alguien seguro o peligroso. Ann Julián asintió. —Sí, me llamo Julián. ¿Puedo entrar? Ala se giró, miró hacia el interior como buscando aprobación, pero no hubo respuesta. Entonces, sin decir nada más, abrió la puerta un poco más y se hizo a un lado en el aire. Dentro era cálido, impregnado de algo floral y algo medicinal. La combinación le resultó extrañamente íntima. El apartamento era pequeño, modesto, pero limpio. En una esquina, una cama estrecha. Sobre ella, recostada contra almohadas, estaba la señora Rosa. Julián la reconoció, no porque la hubiera visto antes, sino porque su rostro llevaba las huellas del esfuerzo silencioso: pómulos marcados, labios resecos, ojeras profundas. Pero, en cuanto lo vio, intentó esbozar una sonrisa. —Señor Ortega. ¡Qué vergüenza! No esperaba que vinieran. Julián se acercó lentamente. Sintió que el suelo bajo sus pies no era solo parqué barato, sino territorio desconocido, un espacio sin jerarquías, sin trajes, sin reuniones. Ann la miró. Por primera vez, realmente la miró, y se dio cuenta de que había estado rodeado de personas como ella toda su vida. Sin verlas nunca, intentó hablar, pero las palabras se enredaban en su garganta. Ninguna de sus frases pulidas servía aquí. Solo pudo decir: vine porque no podía dejar de pensar en usted. En Alma. Parpadeó, sorprendida. Alma se acercó y tomó la mano de su madre, como si temiera que alguien viniera a quitársela. Y Julián, sin pensarlo, se sentó en una silla junto a la cama. Su traje se arrugó, pero por primera vez en mucho tiempo no le importó. —Perdón si levanté la voz esta mañana. No sabía, no imaginaba lo que estaba pasando. A la señora Rosa asintió con un gesto débil. Sus labios temblaron. —Yo solo quería descansar unos días. Pensé que si no decía nada, si aguantaba un poco más, volvería al trabajo y nadie tendría que saberlo. Ann Julián apretó las manos. Sintió rabia, no hacia ella, sino hacia sí mismo por no haber preguntado antes, por haberla reducido a una función, a una tarea pendiente. —No está sola —dijo al fin. Su voz era baja, pero firme. Alma lo miró. Su expresión seguía siendo seria, pero algo en sus hombros se relajó. Julián se quedó allí mucho más tiempo
del que habría considerado razonable, y mientras el reloj avanzaba, comenzó a comprender algo que ninguna cifra le había enseñado: el valor de estar presente. Y lo que estaba a punto de hacer ya no era una visita, era un compromiso. Julián regresó al apartamento 2 días después. Esta vez, sin corbata, sin agenda, sin prisa, y lo más extraño fue que nadie tuvo que pedírselo. Llevaba una bolsa con fruta, medicamentos y algo más que no sabía cómo nombrar. Quizás necesidad, quizás sentido, lo recibió Alma, con la misma expresión cauta, pero al verle las manos ocupadas y el gesto tranquilo, algo en ella cedió. «Pasé por la frutería», dijo él, como si explicar su presencia lo hiciera menos extraño dentro. La señora Rosa estaba más incorporada, seguía pálida, pero sus ojos tenían un brillo distinto. No tenía que molestarse, susurró Julián. Negó con la cabeza. «No, es molestia, y no es caridad. Es lo que corresponde». Se sentó en la misma silla junto a la cama. Y esta vez, Alma no se limitó a observar desde lejos. Se acercó, se subió al sofá con un libro en la mano, y se sentó a su lado. El vínculo silencioso pero sólido empezaba a tomar forma. En los días siguientes, Julián volvió, a veces con comida, a veces solo para estar. Los lunes llevaba pan recién hecho, los jueves libros de cuentos, los sábados pasteles de un obrador pequeño donde nadie lo reconocía, y poco a poco esa constancia fue dejando huella en Alma, que al principio solo lo miraba con reserva. Empezó a hablarle, mas Ann le contaba lo que dibujaba, lo que sacaba. Un día, sin previo aviso, le entregó un dibujo en 3 figuras de palitos: una mujer en la cama, una niña con coletas, y un hombre con traje azul y una sonrisa grande. «Eres tú», le dijo ella. Y Julián, que había firmado contratos millonarios sin pestañear, sintió que ese pedazo de papel pesaba MSQ. Todos juntos. Pero no todo era sencillo. En una tarde, mientras Rosa dormía, Alma se le acercó en silencio. Se sentó a su lado y le dijo: «Bajito, ¿vas a seguir viniendo?» Julián tragó saliva. El momento que temía había llegado. El momento en que esa niña, que ya había tenido que crecer demasiado, ponía en palabras su mayor miedo a ser abandonada. Otra vez Ann la miró con ternura, pero también con honestidad. «Sí», dijo. «De verdad», insistió ella. «¿De verdad? Why?» Fue entonces cuando Alma se apoyó contra su brazo, como si su pequeño cuerpo pudiera sentir si mentía. Y no mintió en esa noche. Rosa también habló, con voz frágil pero firme. «No entiendo por qué hace todo esto. Ya ha hecho más de lo que cualquiera habría hecho». Julián la miró. No sé cómo explicarlo. Solo sé que no quiero irme, que no puedo volver a mirar la vida como antes». Ella apartó la mirada. «Me cuesta aceptar ayuda sin sentirme en deuda». «No me debes nada», respondió él con suavidad. «Lo único que espero es que me dejen seguir viniendo por primera vez». Rosa sonrió, no una sonrisa de cortesía, sino una de esas sonrisas pequeñas, sinceras, que nacen cuando el corazón empieza a creer otra vez. Esa noche, al salir del apartamento, Julián no miró el móvil, no revisó el correo, solo pensó en la promesa que no había dicho en voz alta, pero que su presencia repetía cada día. Y mientras caminaba hacia su coche, supo con certeza que lo que venía después no era un compromiso temporal. Era el inicio de algo que nadie, ni siquiera él, había visto venir. Las semanas pasaron como quien no quiere dejar huella, pero lo cambiaron. Todo. Julián seguía dirigiendo su empresa, firmando documentos, liderando juntas con precisión quirúrgica. Pero algo se había desplazado en su interior. Sus días ya no comenzaban con el café en su despacho. Comenzaban pensando en qué fruta le gustaría a Alma en sus noches,
ya no acababan en silencio frente a un informe. Acababan con el eco de una risa infantil que se le quedaba pegada al pecho. Anne intentó convencerse de que lo que hacía era transitorio. Una ayuda en un puente, un acto de humanidad en medio de la rigidez. Pero con cada visita, con cada historia que Alma la contaba, con cada gesto de gratitud de Rosa, esa mentira se iba cayendo en pedazos. No era caridad, no era responsabilidad, era algo más profundo, más íntimo. Era deseo de pertenecer a una tarde. Alma tenía fiebre. Julián estaba en plena videollamada con inversores cuando recibió el mensaje. Se desconectó sin dar explicaciones. Se puso el abrigo y salió como si la ciudad se estuviera incendiando. La encontró acostada en el sofá, con las mejillas encendidas y la mirada vidriosa. Rosa se disculpaba una y otra vez por preocuparse, pero él no escuchaba las disculpas. Solo la urgencia brutal de estar ahí. Preparó paños fríos. Fue a por medicinas. Se quedó toda la noche dormido en una silla, con Alma aferrada a su mano Anne, y en algún punto de esa madrugada silenciosa entendió lo inevitable. Ya no quería irse. Esa revelación lo atravesó con la misma intensidad con la que solía tomar decisiones en los negocios. Pero esta vez no se trataba de números. Era una verdad emocional. Una verdad que no se negocia, que no se calcula, solo se acepta. Cuando Rosa se despertó al amanecer y lo vio allí despeinado, con ojeras y la camisa arrugada, le preguntó en voz baja: ¿por qué haces todo esto? Julián la miró. Poco me importa, porque me importáis las dos más de lo que se explicara el parpadio. Esto no puede durar, ¿no? No lo sé, dijo él sinceramente. Solo sé que no quiero que termine en Alma. Se removió en el sofá, medio dormida, y murmuró algo que a Julián le cortó la respiración. No te vayas hoy, por favor, y no se fue. Ese día no hubo llamadas, no hubo correos, no hubo reuniones. Solo hubo pan tostado, sopa caliente y silencio compartido, y en ese silencio Julián reconoció algo que nunca había tenido en sus torres de vidrio ni en sus cifras de 6 ceros en paz. Esa noche, al regresar a su apartamento de diseño, no encendió las luces. Se sentó en el sofá con el abrigo aún puesto y comprendió que todo aquello que había construido durante años se sentía ahora hueco, porque lo verdaderamente importante estaba en ese piso pequeño donde alguien ley y al día siguiente sabría exactamente lo que debía hacer. No solo ayudar, sino cuadrar. Para sí. La mañana siguiente comenzó con una taza de café frío entre las manos de Julián y una certeza irrebatible en el pecho. No podía seguir viviendo entre dos mundos. Durante semanas había intentado mantenerlos separados. Ser el Julián Ortega de siempre entre semana, el CEO, el intocable, el infalible, y luego transformarse en otra versión de sí mismo cada vez que cruzaba la puerta del pequeño apartamento donde vivían Rosa y Alma, pero ya no podía. La dualidad lo desgarraba. Anne ese día llegó más tarde de lo habitual, pero cuando Alma abrió la puerta, no parecía sorprendida. Es como si su corazón ya supiera que Julián iba a volver, aunque él aún no lo hubiera dicho. Traje magdalenas, dijo, alzando la bolsa de papel Anne, y la niña sonrió. Una sonrisa tímida, pero real. Le abrazó la cintura y apoyó su cabeza en su estómago, como hacía cada vez con más naturalidad. Julián posó la mano sobre sus rizos. Ya no necesitaba permiso para hacerlo. Anne Rosa estaba en su butaca, junto a la ventana. Llevaba un suéter flojo, los ojos cansados, pero había más color en sus mejillas. Le ofreció una sonrisa apagada, como quien ya intuye lo que está por decirse, pero teme oírlo. Julián se sentó frente a ella. No traía papeles, ni promesas calculadas. Anne traía una verdad, y no quería adornarla. He estado pensando, dijo,
con la voz más baja que de costumbre. Al principio venía porque sentía que era lo correcto, porque no podía sacarme esa llamada de la cabeza. Alma, sentada junto a él, lo miraba con una atención absoluta. Él continuó: pero ya no es eso. Ya no vengo solo a ayudar, vengo porque me importáis, porque me hacéis falta. Respiró hondo. Y no quiero que esto sea temporal. Quiero quedarme. Si me lo permitís. Rosa se llevó una mano a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sin previo aviso, intentó hablar, pero solo salió un susurro. No sé qué decir. Nadie. Nunca. Julián negó suavemente. No necesitas decir nada ahora. Solo necesitaba que lo supieras, Anne. Y entonces fue Alma quien rompió el silencio. Entonces, ¿puedes ser nuestra familia? La frase cayó como una piedra en el agua. No por su peso, sino por la profundidad que alcanzó. Julián la miró. Se inclinó hasta quedar a su altura, y con una mano temblorosa le acarició la mejilla. Sí, ti, ¿cuá eres?, dijo. Sería un honor. Alma no respondió con palabras. Se abalanzó sobre él con un abrazo que le rodeó el cuello, como si siempre hubiera sido suyo. Rosa rompió a llorar. No de tristeza, sino de algo más primitivo. De alivio, de cansancio acumulado, de años de haber sido invisible. Y por fin, vista en esa noche, Julián no miró su móvil. No pensó en juntas, en actions, ni en presentaciones. Ayudó a preparar la cena, lavó los platos. Escuchó cómo Alma leía en voz alta su cuento favorito. Guay, cuando Rosa, con voz débil pero segura, le dijo: no sé cómo podré devolver todo esto. Él le respondió sin dudar: no tienes que devolver nada. Yo quiero esto, todo esto. Y lo decía en serio. Cuando salió al pasillo esa noche, sintió que algo dentro de él había cambiado para siempre. La ciudad seguía ahí fuera, con sus luces y su ruido. Pero lo único que le importaba estaba detrás de esa puerta sencilla. No era de mármol ni de acero, pero por primera vez sentía que era hogar. Y al día siguiente haría lo que nunca había hecho en toda su vida: en dejar entrar a alguien en el Para siempre.